Levanten la carita porque se ven Eso. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, es un honor y es también un privilegio continuar conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Como es en las culturas más avanzadas, las celebraciones no solamente son de un día, sino abarcan un periodo de tiempo para dejar un mensaje de trabajo permanente. Y es la pretensión que tenemos el día de hoy en este encuentro entre el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de la Función Pública y quienes también nos acompañan. En ese sentido, en primer lugar, agradezco a Lorena Cruz el esfuerzo y la forma como de manera permanente ha involucrado la política de igualdad de género dentro de los compromisos del gobierno federal. Muchas felicidades, Lorena, y muchas gracias por involucrarnos. Por supuesto, a Ana Güemes García, quien a través de la voz de las Naciones Unidas nos recuerda el compromiso que tenemos frente al desarrollo sustentable 2030 y la aspiración 50-50 en materia de igualdad de género. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, a Norma Inés Aguilar, brillante abogada que ahora contamos con la fortuna de que desempeñe el papel de visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisamente en temas vinculados con el género. A la diputada Erika Rodríguez, a María Eugenia Romero, quien a través de la asociación civil que representa pone la voz de la ciudadanía dentro de la crítica y observación permanente a la labor del gobierno. Y por supuesto a Fernanda Casanueva, ejemplo de funcionaria pública a lo largo del tiempo y que nos ha permitido también entender y aprender del desempeño de la mujer dentro de la administración pública. Gracias, Fernanda. La política de igualdad de género el día de hoy ocupa el primer plano de las culturas contemporáneas y de administración del siglo XXI. Hablar de igualdad de género es acercarse a la esencia vital de las sociedades. La igualdad de género es lo que permite tener sociedades avanzadas, con estabilidad, con armonía y con el mejor provecho de nuestra propia especie. Por eso, la igualdad de género se convierte en una prioridad universal y en ese sentido forma parte también de la prioridad mexicana. Trabajar hoy en la igualdad de género en México es honrar un largo historial simbólico de la participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida nacional y también de capítulos pasados. Y siempre que tenemos estas oportunidades es bueno recordar algunos de los capítulos interesantes del papel de la mujer en México, que todos conocemos y que por ello es bueno volverlos a vivir. El papel que vivió Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana en el siglo XVII, con la doctrina que defendía ya el derecho de las mujeres a tener una mejor situación y un mejor panorama. Por supuesto, el papel jugado por Josefa Ortiz de Domínguez y por Leona Vicario en el movimiento de nuestra independencia. No podemos olvidar tampoco el papel de Carmen Cerdán dentro del movimiento revolucionario previo a 1910. Lo que hicieron entidades federativas como San Luis Potosí y Yucatán para promover el voto de la mujer y la representación en los congresos locales antes de la llegada de la promulgación del voto a la mujer nacional el 17 de octubre de 1954. Otros ámbitos,
han sido también honrados por las mujeres. Por supuesto, en el arte no podemos olvidar a Frida Kahlo o, por ejemplo, a María Antonieta Rivas Mercado. Tenemos también otros papeles jugados en el deporte, como por ejemplo Pilar Roldán, siendo la abanderada en los Juegos Olímpicos de 1964, o Norma Enriqueta Basilio, siendo la primera mujer que llevó la antorcha olímpica para encender el fuego en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Las medallistas olímpicas destacadas en aquellos mismos Juegos, Maritere Ramírez en la medalla de bronce de natación o Pilar Roldán, la medalla de plata en esgrima. Y, por ejemplo, las medallistas de oro en el año 2000 en levantamiento de pesas y también recientemente en el tiro con arco en los Juegos Olímpicos. Destacado papel han jugado también las mujeres en la vida política de México. Ha habido gobernadoras y tuvimos también la fortuna de tener un encuentro de dos mujeres líderes de partidos políticos simultáneamente en el año 2000, precisamente en la transición democrática de México. El papel jugado en 1975 en México, en donde se celebró la Convención de la Mujer que dio la plataforma a Naciones Unidas para poder trabajar la Convención de la Igualdad y del combate a todo tipo de discriminación de la mujer. Es muy importante aquel evento de 1975 en México, en el que, con base en dicho evento, se celebró el Año Internacional de la Mujer. Con todos estos elementos, estamos obligados a honrar el día de hoy con políticas específicas de igualdad de género lo que se ha trabajado y lo que se ha reflejado. Efectivamente, en los últimos 15 años ha habido avances con nuevas leyes que pretenden la protección de la mujer y la procuración de la igualdad, con estadísticas razonables y alentadoras en términos de la representación nacional, gracias a las medidas temporales y de acción afirmativa contempladas en las leyes electorales, a partir precisamente de esta legislatura, en el que el 42% de la representación está con integración de mujeres. Sin embargo, tenemos contrastes. Permanecen situaciones recurrentes de violencia contra las mujeres, particularmente focalizadas en algunas entidades federativas. Permanece un pésimo lugar de México en términos de la redituabilidad, en términos de ingreso frente al género masculino. Y particularmente ello es lo que nos lleva a debatir el día de hoy y a establecer políticas para procurar la igualdad de género en los órganos directivos de la Administración Pública Federal. Con este contexto, la Secretaría de la Función Pública, que es la responsable del control interno del gobierno, compromete en principio 5 medidas. 3 que ya habíamos venido trabajando y 2 adicionales que han nacido precisamente de los comentarios esbozados en esta misma mesa. En primer lugar, la Secretaría de la Función Pública impulsará, de la mano de INMujeres, medidas temporales para procurar la igualdad de género en los órganos directivos. Léase en las direcciones generales y direcciones generales adjuntas principalmente. En ambos niveles, menos del 30% de las mujeres están presentes en dichos órganos directivos. Tenemos las condiciones para fortalecer la presencia de la mujer, porque a través de lineamientos administrativos y del servicio profesional de carrera es posible propiciar estos elementos. Segundo, trabajaremos y tomaremos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas y de la OCDE protocolos específicos
para que todos quienes integremos o participemos en la administración pública federal entendamos cómo comportarnos, y particularmente los hombres, respecto de situaciones vinculadas con el acoso laboral y el acoso sexual. Es muy importante no solamente tener en términos de integridad la información de lo que significa, sino los protocolos de cómo actuar y cómo comportarse en genérico, pero también frente a casos específicos que se presenten en las oficinas públicas. Tercer elemento. La procuración, efectivamente, de la rendición de cuentas con perspectiva de género. Ello implica, desde luego, tomar una cuarta medida que ha sugerido precisamente Ana Güemes García: aprender a trabajar estadística con perspectiva de género. Es fundamental porque en la medida en que se pueda trabajar con detalle y con fineza esta perspectiva, tendremos mejor información para poder efectivamente, de manera estructural, aterrizar las políticas de igualdad de género. Y la quinta medida, a sugerencia de María Eugenia Romero, efectivamente requerimos del aprendizaje y de la experiencia de las organizaciones civiles y las organizaciones internacionales para establecer procedimientos de atención de género en otros sectores distintos de los sociales. Y efectivamente, la Secretaría de la Función Pública le toma la palabra para hacer un trabajo conjunto que nos ilustre de las formas para poder trabajar esta perspectiva dentro del gobierno federal. No, gracias. Estas 5 medidas permitirán concretar el programa comprometido por el presidente Enrique Peña Nieto denominado Proigualdad, uno de los 3 programas transversales que integran el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos 3 años para establecer las bases que nos permitan tener un clima y un contexto más armónico, particularmente dentro de la administración pública federal. Quiero destacar que hoy en día distinguidas mujeres ocupan cargos públicos en la administración y en los órganos autónomos, y todos las conocemos, pero vale la pena mencionarlas de nueva cuenta. No es un asunto de conocimiento, sino de reconocimiento. Y en ese sentido, la canciller Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Robles en SEDATU, Arely Gómez en la PGR, Nubia Mayorga en la Comisión Nacional de los Derechos Indígenas, Laura Vargas del DIF y desde luego Lorena Cruz de InMujeres. Pero también debemos destacar que hoy en el mundo de las estructuras del Estado mexicano, en donde tenemos 3 poderes, en algunos de ellos o en todos ellos existen mujeres, pero también 8 órganos autónomos. 3 de los órganos constitucionales autónomos están encabezados por mujeres. Jimena Puente encabeza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Alejandra Palacios, la Comisión Federal de Competencia Económica, y Silvia Schmelkes, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Con este espíritu de incorporación permanente de las mujeres al trabajo en el gobierno, con los precedentes históricos que por su simbolismo son fuente de motivación para poder impulsar políticas de género, es que habremos de trabajar con las medidas que acabo de mencionar para seguir adelante y para hacer realidad la nueva cultura de igualdad de género que está permeando por razones elementales la globalidad en el siglo XXI. No solamente es un compromiso de carácter institucional y de carácter nacional,
Es un compromiso de México frente al mundo para hacerse contemporáneo en la globalidad y, por supuesto, para ser consistente con el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por esta oportunidad y felicidades. Muchas gracias.